La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Elena, mi hija, y Gustavo, su esposo, estaban parados frente a mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nueva casa, los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica al océano que se extendía detrás de mí como una pintura viviente de libertad. «Mamá», murmuró Elena con voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo». Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación navideña, sin conocer a mis propios nietos. Y ahora, después de comprar esta casa de $2 millones en efectivo, aparecían en mi puerta como fantasmas del pasado que regresan solo cuando huelen el aroma del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia deteriorada. Gustavo intentaba asomarse por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario junto al mar. Elena llevaba un vestido verde desgastado que había conocido mejores épocas, y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de dificultades financieras. Las arrugas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. ¿Hablar?, repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¡Qué interesante! Después de 12 años de silencio absoluto, ahora quieren hablar. El color se desvaneció de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gustavo carraspeó incómodo, ajustándose la camisa arrugada que llevaba puesta. Era evidente que habían venido directamente desde algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían disimular la desesperación que los había traído hasta mi puerta. Durante todos estos años de abandono cruel, yo había sobrevivido vendiendo mis flanes y postres caseros en la plaza del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de reuniones familiares lujosas en restaurantes caros, yo estaba parada bajo el sol implacable, sonriendo extraños que apreciaban mi cocina más que mi propia sangre. Mis manos se habían endurecido por el trabajo constante, mi espalda se había encorvado cargando canastas pesadas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se quebró completamente. El aroma de los postres recién horneados todavía vivía en mis recuerdos más preciados. Canela molida finamente, extracto de vainilla pura, coco tostado hasta alcanzar el color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Elena era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Esos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que creía ingenuamente que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Elena conoció a Gustavo en esa fiesta de la empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba suegrita querida con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y elogiaba mis tamales navideños mientras planificaba secretamente cómo alejar a Elena de mi influencia. Pero poco a poco, comencé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como veneno lento. Cuando Elena mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia laboral que requería su atención inmediata. Cuando yo llamaba por las tardes para escuchar su voz, él contestaba el teléfono con tono molesto y prometía que Elena me devolvería la llamada, cosa que nunca sucedía. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban en el camino, y los planes se cancelaban a último minuto por razones cada vez más rebuscadas. Las exclusiones comenzaron como olvidos accidentales que dolían pero que yo podía perdonar. La graduación de Elena de su maestría en administración. Ay, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes. El baby shower de su primera hija, mi nieta que nunca conocí, era algo muy íntimo, solo las amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta, se nos olvidó completamente avisarte, todo fue muy rápido, ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa se clavaba en mi corazón como un puñal envuelto en papel de regalo con moños dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza, fingía entender perfectamente sus razones. No te preocupes, mi amor. La próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegaba, y mi teléfono permanecía tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hicieron más largas, los domingos más vacíos. Cocinaba para una sola persona,
hablaba con las fotografías en las paredes, celebraba mis cumpleaños con una vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la panadería del señor Raúl. Él siempre me preguntaba por Elena, y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida, ya sabes cómo es. Pero ahora, parada en el umbral de mi casa de ensueño, con el océano susurrando secretos a mis espaldas y el aroma salado del mar llenando mis pulmones, los veía tal como eran realmente. Los invité a entrar con un gesto elegante de mi mano, observando cómo sus ojos se agrandaban al contemplar el lujo que ahora me rodeaba. El piso de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba por los enormes ventanales, reflejando sus figuras pequeñas y nerviosas. Elena caminaba detrás de Gustavo como una sombra, manteniendo la cabeza gacha mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. «Siéntense», les dije señalando el sofá de cuero color crema que había costado más dinero del que ellos habían visto junto en años. Supongo que después de tanto tiempo, tendrán mucho que contarme. Gustavo se aclaró la garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. «Antonia, sabemos que han pasado algunos años desde que hablamos, pero...» 12 años, lo interrumpí con voz firme. No algunos años. 12 años exactos desde que decidieron que yo no existía. Elena finalmente levantó la mirada, y pude ver lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. «Mamá, no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron, el trabajo de Gustavo, los niños». «Los niños que nunca conocí», respondí, sintiendo como la rabia contenida durante años comenzaba a hervir en mi interior. «Mis nietos, que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente». Durante esos 12 años de exilio forzado, había construido una rutina que me mantenía cuerda. Cada amanecer me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba mis postres con la misma dedicación que una vez puse en cuidar a Elena cuando era bebé. La masa del flan requería paciencia, el punto exacto del caramelo necesitaba atención constante, y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en la plaza eran mi momento de interacción social. Señoras mayores como yo se acercaban a comprar mis dulces y terminábamos conversando sobre nuestras vidas, nuestros hijos ausentes, nuestros sueños pospuestos. María, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeáramos. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaron. También conocía el dolor de ser invisible para aquellos que una vez fueron el centro de tu universo. Los hijos creen que una vez que forman su propia familia, los padres ya no importamos, me decía María mientras compraba 3 flanes para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, ay, ahí sí se acuerdan de que existimos. Qué profética había sido esa conversación. Ahora, viendo a Elena retorcerse las manos nerviosamente mientras Gustavo calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendía perfectamente lo que María había querido decir. La transformación en Elena había sido gradual pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gustavo siempre estaba presente de fondo, carraspeando o haciendo comentarios que cortaban nuestras pláticas como cuchillas afiladas. «Tu mamá siempre tiene algún drama», lo escuché decir una vez cuando Elena pensó que había colgado el teléfono. «Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales». Sus problemas personales. Así había clasificado Gustavo mi soledad, mi deseo natural de mantener contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que yo sentía y necesitaba había sido reducido a problemas personales que molestaban su perfecta vida matrimonial. Las invitaciones familiares comenzaron a llegar con menos frecuencia hasta desaparecer completamente. Primero fue la cena de Acción de Gracias. «Este año será algo pequeño, mamá, solo nosotros 4. Luego la Navidad. Los niños están enfermos, mejor lo posponemos. Después los cumpleaños. Se nos complicó todo con el trabajo de Gustavo. Cada excusa venía acompañada de promesas vacías sobre la próxima vez que nunca llegaba.
Elena desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable, cada exclusión pareciera temporal, cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya tienes edad para descansar y disfrutar tu tranquilidad. Mi tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que yo había pedido. Como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de la felicidad. Como si cocinar para una sola persona y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que hasta el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas de mi pequeño balcón. Lunes, preparar flanes de vainilla. Martes, gelatinas de diferentes sabores. Miércoles, 3 leches que vendía como pan caliente. Jueves, mantecadas que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadas dulces rellenas de calabaza. Sábados, preparar todo para el día de ventas. Domingos, la plaza, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío de mi pecho. Pero también hubo momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que nunca llegaba. Navidades celebradas con programas de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. Año nuevo recibido con una copa de sidra tibia y la esperanza renovada de que tal vez este sí sería el año del reencuentro. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados. Cuando veía familias completas en el parque, cuando escuchaba a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba frente a jugueterías y me preguntaba qué les gustaría a los míos. Elena había tenido 3 hijos que yo conocía solo por fotografías borrosas en redes sociales que revisaba desde cuentas falsas como una espía de mi propia familia. Mamá, la voz de Elena me devolvió al presente. Sabemos que cometimos errores. Errores. La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error? ¿Negarles a tus hijos el amor de su abuela fue un error? Gustavo se movió incómodo en su asiento, finalmente entendiendo que esta conversación no iba a desarrollarse como él había planeado. Sus ojos seguían recorriendo mi sala de estar, calculando, evaluando, planeando su próximo movimiento como el manipulador experto que siempre había sido. No fueron errores, continué, sintiendo como la verdad salía de mi garganta como lava ardiente después de años de estar contenida. Fueron decisiones conscientes, calculadas, crueles. Ustedes eligieron borrarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. Elena comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Durante demasiadas noches había llorado yo sola, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor, déjanos explicarte, intentó Elena entre sollozos. ¿Explicarme qué? Mi voz se elevó sin que pudiera controlarlo. ¿Van a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve ahí cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Gustavo finalmente habló, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. Antonia, entendemos que te sientes herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La carcajada que salió de mi garganta sonó tan amarga que hasta yo me sorprendí. ¿Nada personal? Gustavo, tú convertiste a mi hija en una extraña. Tú plantaste veneno en su corazón contra mí. Tú decidiste que yo no tenía lugar en la vida que estaban construyendo. Recordé con claridad dolorosa el día que Elena me comunicó su decisión final. Fue un martes lluvioso de octubre, hace exactamente 12 años. Ella llegó a mi apartamento con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Fría, distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. Mamá, Gustavo y yo hemos estado hablando, comenzó, sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. Creemos que es mejor que tengas menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto?, pregunté, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenida en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente.
Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencias externas. Así me había llamado mi propia hija. Como si yo fuera una vecina entrometida, una desconocida que se inmiscuía en asuntos que no me concernían. No su madre, que la había cargado 9 meses en su vientre, que había pasado noches sin dormir cuando tenía fiebre, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad. Elena, no entiendo. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué te he fallado? Mi voz se quebró, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que hayas hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y mis hijos. Gustavo necesita saber que yo pongo a nuestra familia nuclear primero, antes que a cualquier otra persona. Cualquier otra persona. Eso era yo para mi hija, cualquier otra persona. Pero Elena, yo soy tu madre. Soy la abuela de tus hijos. No soy una extraña que amenaza tu matrimonio. Gustavo dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gustavo dice. Gustavo piensa. Gustavo necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la voz de él. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los de él. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué hay de lo que tú dices, Elena? ¿Qué hay de lo que tú piensas? ¿Qué hay de tu corazón? Se quedó en silencio durante largos minutos, y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor regresaría a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro. Yo pienso que Gustavo tiene razón. Yo creo que es lo mejor para todos, incluyendo para ti, mamá. Podrás tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Elena se convirtió en un fantasma que ocasionalmente me enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Mensajes automáticos, sin alma, sin amor, como los que envía una empresa a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso, perdí el sueño, perdí la esperanza. Cada mañana me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Elena llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono permanecía silencioso, y la realidad se hacía más pesada cada día. Fue María quien me salvó de hundirme completamente en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, cuando yo llevaba 3 días sin salir de la cama, sin bañarme, sin comer más que galletas saladas y té frío. Antonia, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que sea digna de ti. Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde me ayudó a limpiar mi apartamento, a organizar mis recetas, a planificar mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos la primera tanda de flan en meses, al menos que sea mientras haces algo productivo. Y así comenzó mi nueva vida. Lentamente, con dolor, pero con determinación. Cada flan que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada peso que ganaba era una prueba de que yo tenía valor, aunque mi propia hija no lo viera. Los domingos en la plaza se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos historias de hijos ingratos, de matrimonios que dividían familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te descarta cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy muy dramática cuando me quejo de que no me visita, me contó una señora llamada Juana mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama, es dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirse amada y valorada por aquellos que trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala de estar que costaba más que todo lo que Elena y Gustavo poseían juntos, recordaba cada lágrima, cada noche de insomnio, cada cumpleaños solitario. Y los veía ahí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Entonces, después de 12 años de silencio, dije con voz controlada, ¿qué los trae exactamente a mi puerta? Gustavo y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. Finalmente,
Él se aclaró la garganta nuevamente. Antonia, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil, repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué coincidencia tan extraordinaria que vengan a buscarme justo cuando tienen problemas, después de 12 años de considerar que mi existencia era irrelevante para sus vidas perfectas. Gustavo se removió incómodo en el sofá, claramente preparando el discurso que había ensayado durante el viaje hasta mi casa. Sus ojos evitaban los míos mientras formulaba las palabras que creía que me ablandarían el corazón. La empresa de construcción quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en proceso de embargo. Elena tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas económicos. Elena asintió desesperadamente, como si la confirmación de su desgracia fuera a generar automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan por qué no tienen su propia habitación, por qué papá está siempre enojado, por qué mamá llora en las noches. No sabemos qué hacer. Ah, dije, reclinándome en mi sillón de cuero italiano. Entonces ahora sí soy útil. Ahora sí existo. Ahora sí soy parte de la familia. ¡Qué conveniente! Durante esos 12 años de ostracismo, yo había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar manipulación emocional, para protegerme de personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras de la plaza me habían enseñado que los hijos a menudo regresan a los padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por conveniencia pura. No es así, mamá, protestó Elena con voz quebrada. Nosotros, yo, siempre te he amado. Siempre he pensado en ti. Fue solo que las circunstancias. Las circunstancias, la interrumpí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Hablemos de circunstancias. Elena, cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado una semana, ¿dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando fútbol hace 5 años, ¿me llamaste? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, pensaste en pedirle consejo a su abuela. Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpabilidad. Elena palideció con cada una, porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba financieramente, habían recordado que tenían una madre. Sabíamos que tenías problemas económicos, murmuró Gustavo, intentando justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacia de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían la cara dura de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió. Entonces yo no era lo suficientemente buena para ustedes cuando era pobre, pero ahora que tienen conocimiento de mi nueva situación económica, de repente soy lo suficientemente valiosa para recibir una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que ellos no podían imaginar. 3 meses atrás, mientras preparaba flanes para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad capital, informándome sobre la muerte de mi tía Juana, hermana de mi difunto padre, quien había vivido en Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. Tía Juana había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibíamos postales navideñas ocasionales, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Los Ángeles que se vendió por $1,5 millones, cuentas bancarias con otros $500,000 y varias inversiones que sumaban otros 2 millones. De la noche a la mañana, pasé de contar centavos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que había soñado poseer jamás. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero. Era la carta que tía Juana había dejado específicamente para mí. En esa carta, me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, mi abandono familiar, mi lucha diaria por sobrevivir. Me explicaba que había decidido dejarme todo porque reconocía en mí a la misma mujer fuerte que había sido ella,
alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se había rendido. Antonia, decía la carta con la letra temblorosa de una anciana de 92 años, he visto cómo tu hija te ha tratado. He visto tu dignidad en la soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que ellos quisieron que fueras. Con esa herencia, compré esta casa frente al mar, un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire puro, libre de recuerdos dolorosos y personas tóxicas. Por primera vez en 12 años, dormía en paz completa. Mamá, Elena intentó acercarse a mí, pero levanté mi mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te lastimamos de maneras imperdonables. Pero somos familia. La sangre. La sangre. La interrumpí con una risa amarga. Elena, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Ustedes convirtieron nuestra conexión familiar en un papel mojado que tiraron a la basura cuando ya no les convenía. Gustavo se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Antonia, entendemos tu dolor. Entendemos tu rabia. Pero los niños son inocentes en todo esto. Ellos no merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños. Mis nietos desconocidos. La manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podría ablandar mi corazón endurecido por años de abandono. ¿Los niños?, pregunté, sintiendo como una mezcla de dolor y rabia se agitaba en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes les negaron el amor, la sabiduría y los cuidados de su abuela durante todos estos años. Elena comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, cargadas del peso de la culpa real. Mamá, nosotros, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gustavo decía que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Gustavo decía, repetí, mirando directamente a ese hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gustavo pensaba. Gustavo decidía. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Elena? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo de contradecir a mi esposo, admitió Elena con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela, por qué sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen a ninguna. Sus palabras eran puñaladas directas al corazón, pero ya había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años, había fantaseado con este momento, el regreso de Elena, el reconocimiento del error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo, me daba cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos perdí mientras ustedes construían su familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, sintiendo como mi voz se endurecía con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja, esperando el día que nunca llegó? Gustavo se removió nerviosamente, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como había esperado, y podía ver cómo calculaba mentalmente su próximo movimiento de manipulación. Antonia, entendemos que estás herida, intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo. Podemos ser una familia otra vez. Una familia, repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de los adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de los ventanales, podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi independencia ganada con tanto dolor. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido desde las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo frente al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva.
Despertaba cada mañana al sonido de las gaviotas, no al llanto silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde antes contaba cada peso para los ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre mis dedos y el viento salado en mi cabello, libre de la pesadez emocional que había cargado durante años. También había comenzado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. María se había mudado a un apartamento cerca de mi casa, y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde, nos reuníamos en mi sala de estar para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho María durante una de esas reuniones, es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te lastimaron para ser feliz. Sus palabras habían resonado en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma, no esperando llamadas que nunca llegaban, no cocinando para hijos que no venían, no soñando con reuniones familiares que existían solo en mi imaginación. Mamá, Elena se acercó al borde de mi sillón, con los ojos rojos de tanto llorar. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero te juro por mis hijos que, si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes. Yo seré diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. ¿Diferente hasta que resuelvan sus problemas económicos y ya no me necesiten? ¿Diferente hasta que Gustavo decida otra vez que soy una interferencia en su matrimonio perfecto? Gustavo se puso de pie abruptamente, mostrando finalmente su verdadera naturaleza cuando se dio cuenta de que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Antonia, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse atascado en el pasado. Su comentario fue como una bofetada. Después de 12 años de abandono deliberado, tenía la audacia de minimizar mi dolor como quedarse atascado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus acciones crueles. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo como toda mi dignidad se irguió como una torre de acero. Gustavo, yo ya seguí adelante. Construí una nueva vida sin ustedes. Encontré paz sin su presencia. Descubrí mi valor sin su validación. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que habría partido mi corazón hace años. Pero el corazón que ellos habían conocido había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. No entienden, ¿verdad?, continué, caminando hacia el ventanal que daba al océano. Ustedes vinieron aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaron hace 12 años. Esperaban encontrar a alguien tan desesperada por amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unos migajas de afecto. La verdad era que, durante los primeros años después de su abandono, efectivamente habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada telefónica de Elena, habría vendido todo lo que poseía por una tarde con mis nietos, habría mendigado perdón por ofensas que nunca cometí solo por volver a ser parte de sus vidas. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado lecciones valiosas sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con María y las otras señoras me habían mostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba, y que sobrevivir a él no solo era posible, sino que podía ser el inicio de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma, les confesé, todavía mirando hacia el océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me giré para enfrentarlos directamente, y pude ver cómo mis palabras los estaban afectando de maneras diferentes. Elena parecía genuinamente devastada, como si finalmente estuviera comprendiendo la magnitud del daño que habían causado. Gustavo, por el contrario, mostraba signos de impaciencia y frustración, claramente calculando si valía la pena continuar con esta estrategia o si debía intentar un enfoque diferente. Pero eventualmente entendí la verdad. Continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque ella eligió a un hombre que consideraba que tener una suegra presente era una amenaza a su masculinidad frágil. La perdí porque ella valoraba más la aprobación de su esposo que el amor de su madre.
Elena se puso de pie tambaleándose, como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Yo nunca dejé de amarte. Solo me confundí. Gustavo me hacía creer que era lo mejor para todos. Gustavo te manipuló, la corregí, pero tú le permitiste hacerlo. Tú elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Tú preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador antes que la incomodidad de establecer límites sanos con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Elena. Gustavo había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o para retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Gustavo, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta reveló exactamente lo que había esperado. Para él, esto no era sobre reparar daños emocionales o reconstruir relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde él esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio económico. No quiero su humillación, Gustavo, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que ustedes probablemente no pueden dar: respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaron 12 años tratándome como si fuera basura. Elena se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Mamá, yo sí puedo darte eso. Yo sí reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses despierta por las noches, recordando cada momento cruel, cada llamada que no te devolví, cada invitación que nunca te envié. Estos últimos meses. La interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó hace exactos 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color se desvaneció de su rostro, como si hubiera sido atrapada en una mentira. Gustavo le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Yo había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Nosotros, balbuceó Elena, buscando desesperadamente las palabras correctas. Ustedes se enteraron de mi herencia, completé la frase por ella, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas se encajaban perfectamente. Alguien les contó sobre mi nueva casa, sobre mi nueva situación económica. Por eso están aquí. No por amor, no por arrepentimiento genuino, sino porque descubrieron que la madre que abandonaron ahora tiene dinero. Gustavo intentó tomar control de la situación nuevamente, pero su máscara de vulnerabilidad se había resquebrajado completamente. Antonia, eso no es cierto. Claro que nos enteramos de tu buena fortuna, y nos alegra saber que estás bien, pero vinimos porque... Vinieron porque están quebrados. Lo interrumpí con una frialdad que cortaba como cuchilla. Vinieron porque necesitan dinero desesperadamente y yo soy su última opción. Vinieron porque calcularon que 12 años de abandono podrían ser perdonados con algunas lágrimas bien actuadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación había llegado a mí la semana anterior a través de María. Su sobrina trabajaba en el banco donde había manejado la transferencia de mi herencia, y había escuchado conversaciones sobre la señora que vendía flanes y ahora tiene millones de dólares. Los chismes viajan rápido en ciudades pequeñas, especialmente cuando involucran transformaciones económicas tan dramáticas. Fue Raúl de la panadería quien se lo contó a medio pueblo, había explicado María durante una de nuestras tardes de café. Dice que Elena y Gustavo han estado preguntando por ti en varios lugares, queriendo saber si es cierto que te volviste rica de la noche a la mañana. Esa información había sido como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado sobre un reencuentro genuino. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban ahí y qué querían de mí. Mamá, sí, nos enteramos de tu herencia, admitió Elena finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el error más grande de nuestras vidas. ¿Se dieron cuenta ahora?, pregunté, caminando hacia la cocina y sirviéndome un vaso de agua fresca. ¿No se dieron cuenta durante los 12 años que pasé llorando su ausencia?
No se dieron cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico. No se dieron cuenta cuando tuve que vender las joyas de mi matrimonio para pagar los medicamentos. Cada revelación era una bomba que estallaba en el silencio tenso de mi sala de estar. Elena no sabía nada sobre mis enfermedades, sobre mis crisis económicas, sobre las noches que había considerado que sería más fácil simplemente no despertar al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja temporal, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No sabíamos, murmuró Elena, pero su excusa sonaba hueca incluso para ella misma. No sabían porque nunca preguntaron, la corregí. Durante 12 años, pudieron haber levantado el teléfono una sola vez para saber cómo estaba su madre. Pudieron haber enviado un mensaje de texto preguntando si necesitaba algo. Pudieron haber pasado por mi apartamento para verificar que siguiera viva. Gustavo se puso de pie abruptamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. Está bien, Antonia. Entendemos que estás enojada. Pero ahora estamos aquí, ¿no? Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿No cuenta eso para algo? Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión sobre el daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente presentándose y pidiendo disculpas, como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta, Gustavo, es el momento en que decidieron venir. No vinieron cuando yo los necesitaba. Vinieron cuando ustedes me necesitan a mí. Me acerqué a la ventana que daba al jardín trasero, donde había plantado rosas rojas que florecían hermosamente bajo el sol costero. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad de crear belleza incluso después de haber sido podada cruelmente por aquellos que se suponía que debían cuidarme. Durante todos estos años, continué sin voltearme a mirarlos, desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. Las personas te muestran quiénes son realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Ustedes me mostraron que yo no tenía valor en sus vidas cuando las cosas iban bien. Elena se acercó por detrás, y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia. Pero hemos crecido, hemos madurado. Han quebrado, la corregí sin voltearme. No han madurado, han quebrado. Y ahora que necesitan ayuda financiera, de repente recuerdan que tienen una madre. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era María, probablemente llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Dejé que fuera al buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Tenía una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, propósito, paz mental. No necesitaba la validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Saben cuál fue el momento más doloroso de todos estos años?, pregunté, finalmente volteándome para enfrentarlos. No fue cuando dejaron de invitarme a las celebraciones. No fue cuando dejaron de llamar. Fue cuando me di cuenta de que yo los amaba incondicionalmente, pero su amor hacia mí tenía condiciones que nunca me explicaron claramente. Elena comenzó a sollozar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de un lugar más profundo, más genuino. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. Solo que permití que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que tu matrimonio está en crisis económica, observé, de repente ese amor ya no es problemático. ¡Qué conveniente! Gustavo había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero pude ver cómo trabajaba su mente, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulativo. Mira, Antonia, vamos a ser honestos aquí. Necesitamos ayuda financiera. Tú tienes dinero. Somos familia, aunque hayamos tenido problemas en el pasado. No es natural que la familia se ayude mutuamente en tiempos difíciles. Su honestidad brutal fue casi refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Al menos ahora estábamos hablando claramente sobre lo que realmente querían de mí. Es interesante que menciones el concepto de familia ayudándose mutuamente, respondí con una sonrisa que no tenía nada de cálida.
¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando yo trabajaba 14 horas al día vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tuve que elegir entre comprar medicamentos o comida? ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo como años de dolor contenido se transformaban en una claridad cristalina que cortaba como bisturí. Que si hubieran venido hace un año, cuando yo aún vivía en ese apartamento diminuto, cuando aún contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente los habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría, habría perdonado todo sin condiciones, habría cocinado para ustedes hasta quedarme sin fuerzas. Elena se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos ahora acompañados de un temblor corporal que evidenciaba la magnitud de su desesperación. Gustavo, por el contrario, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado que evalúa sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Proseguí, caminando lentamente por mi sala de estar como una jueza pronunciando sentencia. Me dio perspectiva. Me dio la libertad de elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir no, sin miedo a las consecuencias. Durante mis primeras semanas viviendo en esta casa, había pasado muchas horas reflexionando sobre esta posibilidad exacta. ¿Qué haría si Elena y Gustavo aparecían en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad o me derrumbaría ante la primera oportunidad de recuperar a mi hija? María había sido mi consejera durante esas reflexiones profundas. El dinero no cambia quién eres por dentro, me había dicho mientras tomábamos té en mi nueva terraza. Pero sí cambia cómo otros te ven y cómo te ven a ti misma. La pregunta es, ¿vas a usar esa nueva perspectiva para ser más sabia o para cometer los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora, enfrentando exactamente el escenario que habíamos discutido, me daba cuenta de que el dinero efectivamente me había cambiado, pero no de la manera que Elena y Gustavo esperaban. No me había vuelto más generosa con quienes me habían lastimado, me había vuelto más selectiva con quienes merecían mi tiempo y mi energía emocional. Mamá, Elena intentó acercarse a mí nuevamente. Entiendo tu rabia. Entiendo tu dolor. ¿Pero no crees que todos merecemos una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor familiar puede superar cualquier error del pasado? Una segunda oportunidad, repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Elena, tú tuviste miles de oportunidades durante 12 años para rectificar tu error. Cada día que despertabas era una oportunidad para llamar a tu madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de las Madres era una oportunidad para recordar que tenías una familia que te amaba incondicionalmente. Gustavo se movió inquieto, claramente calculando si debía intervenir o dejar que Elena continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos seguían recorriendo mi casa, evaluando, calculando, probablemente estimando cuánto dinero podría necesitar para resolver sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado avariciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y una centésima oportunidad, continué, es que las segundas oportunidades se dan por amor. Las centésimas se dan por desesperación. Ustedes no están aquí por amor, están aquí por desesperación financiera. Elena se dejó caer en el sofá como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. Tienes razón, murmuró con voz quebrada. Tienes toda la razón. Somos unos hipócritas terribles. Somos egoístas. Somos todo lo que dices que somos. Su admisión de culpabilidad podría haber sido conmovedora si no hubiera venido acompañada de la expectativa obvia de que reconocer sus errores automáticamente resultaría en mi perdón, y más importante, en mi ayuda económica. Reconocer los errores es solo el primer paso, Elena, le expliqué con la paciencia de una maestra explicando conceptos básicos a un estudiante lento. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores. Y las consecuencias de abandonar a tu madre durante 12 años no desaparecen porque ahora necesites dinero. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar café, no porque tuviera ganas de prolongar esta visita, sino porque necesitaba un momento para procesar la surrealidad de la situación. Después de tantos años soñando con este reencuentro, la realidad era mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras el café se preparaba, pude escuchar susurros urgentes entre Elena y Gustavo en la sala. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación.
Regresé con una bandeja que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como una científica estudiando especímenes en un laboratorio. ¿No vas a ofrecernos café?, preguntó Gustavo, claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. No, respondí simplemente. Esta no es una visita social. Esta es una negociación. Y en las negociaciones, la hospitalidad implica igualdad de posiciones. Nosotros no estamos en posiciones iguales. Elena pareció genuinamente herida por mi frialdad, pero Gustavo mostró una expresión de respeto reacio, como si finalmente estuviera entendiendo que la mujer frente a él no era la misma que habían abandonado 12 años atrás. Está bien, dijo Gustavo, adoptando un tono más directo. Hablemos claramente. Necesitamos $100,000 para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas escuchar para ayudarnos? Su pregunta era tan transaccional, tan desprovista de emoción genuina, que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas necesitaba pronunciar para acceder a mi dinero? Lo que necesito escuchar, respondí después de un sorbo largo de café, es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas. No versiones edulcoradas sobre errores de juventud o influencias externas. La verdad real. Elena y Gustavo intercambiaron miradas significativas. Era evidente que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna había incluido la honestidad brutal que yo estaba exigiendo. La verdad, murmuró Elena, es que Gustavo me convenció de que tú eras problemática para nuestro matrimonio. ¿Problemática cómo?, presioné, sin permitir que se escondiera detrás de eufemismos. Gustavo tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de victimización de Elena no estaba funcionando. Pensé que eras demasiado presente, demasiado opinionada. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja. ¿Interferir cómo?, continué presionando, determinada a extraer toda la verdad. Siempre tenía sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir, admitió Gustavo con una honestidad que probablemente le costaba físicamente. Y Elena siempre te escuchaba, siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba la verdad desnuda. Gustavo había visto mi influencia maternal como una amenaza a su control total sobre Elena. No había tolerado la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Entonces me eliminaron porque yo representaba una voz alternativa en la vida de Elena, resumí. Me eliminaron porque mi amor incondicional hacia mi hija amenazaba tu necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Elena finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos pero una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gustavo está equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el error más grande de mi existencia al elegir complacerlo por encima de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaban 12 años demasiado tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. ¿Entiendes ahora que necesitas mi voz en tu vida?, repetí sus palabras lentamente. Pero específicamente necesitas mi voz para decir sí a un préstamo de $100,000. Elena se encogió ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gustavo, por el contrario, pareció irritarse con mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Antonia, ya basta de juegos psicológicos, explotó finalmente, mostrando su verdadera personalidad por primera vez en la tarde. Entendemos que estás enojada. Entendemos que cometimos errores. Pero ahora estamos aquí, pidiendo ayuda, dispuestos a hacer las paces. ¿Qué más quieres? Su explosión fue exactamente lo que había estado esperando, el momento en que la máscara de vulnerabilidad se cayera completamente y revelara al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Elena de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Gustavo, es algo que nunca vas a poder darme, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero 12 años de mi vida de vuelta. Quiero conocer a mis nietos desde bebés. Quiero haber estado presente en sus primeros pasos, sus primeras palabras,
sus primeros días de escuela. Me levanté de mi sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular, Elena a los 5 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazando mi pierna con adoración pura en sus ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía. Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en el mundo entero. ¿Qué le pasó a esta niña, Elena? Elena miró la fotografía con una expresión de dolor tan intensa que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su honestidad brutal. Era la primera vez en toda la tarde que había mostrado una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exactamente, confirmé, regresando la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene a buscar a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gustavo se puso de pie abruptamente, claramente frustrado con la dirección de la conversación. ¿Sabes qué, Antonia? Tal vez tenías razón desde el principio. Tal vez eres demasiado dramática, demasiado complicada. Tal vez fue mejor que nos alejáramos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de manipulación cuidadosa, finalmente había mostrado su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que yo había sospechado sobre él durante años. Ahí está, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la tarde. Ahí está el hombre real. El hombre que convenció a Elena de que el amor maternal era drama emocional. El hombre que no podía tolerar que su esposa tuviera una fuente de apoyo independiente. Elena miró a Gustavo con una expresión de horror creciente, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado frente a ella durante años, pero que se había negado a reconocer. Gustavo, murmuró con voz temblorosa, ¿realmente piensas que mi mamá es dramática por estar herida después de que la abandonamos durante 12 años? Elena, no te dejes manipular por ella otra vez, respondió Gustavo, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla durante toda su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Elena con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que nosotros le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras acciones terribles. Observé este intercambio con el interés de un espectador viendo una obra de teatro que conocía de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación económica había comenzado a resquebrajar la dinámica de poder que Gustavo había construido tan cuidadosamente durante años. Elena, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Elena se giró para mirar a Gustavo con ojos nuevos, como si estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora, está más preocupado por tener razón que por hacer lo correcto. Elena, no te dejes confundir, insistió Gustavo, pero su voz había perdido la autoridad segura que había mantenido durante años. Necesitamos concentrarnos en resolver nuestros problemas, no en relitigar el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de palabras. Gustavo, tus problemas económicos no son mis problemas. Tu bancarrota no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba resolver. La sala se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Elena parecía estar experimentando una especie de despertar tardío, mientras que Gustavo claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, incluso si decidiera ayudarlos financieramente, ¿qué garantía tendría de que no desaparecerían de mi vida nuevamente una vez que sus problemas estuvieran resueltos? Elena abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad era que no había ninguna garantía, y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Despierto cuando quiero, como lo que me apetece, veo las puestas de sol desde mi terraza, leo libros que siempre quise leer, ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía.
Me acerqué nuevamente a la ventana, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá, Elena se acercó por detrás, su voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me giré para enfrentarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar entendiendo que había perdido algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Elena, dije con una tristeza profunda que no había esperado sentir, mi perdón no está en venta, y mi amor nunca se perdió. El problema es que ustedes convirtieron nuestra relación en una transacción comercial el día que decidieron que yo solo era valiosa cuando era útil para ustedes. Gustavo, viendo que estaba perdiendo control de la situación, intentó un último enfoque desesperado. Antonia, si no nos ayudas, los niños van a sufrir. Van a perder su hogar, van a tener que cambiar de escuela, van a vivir en la pobreza. Realmente puedes dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos están sufriendo. Su apelación final era la carta que había guardado para el último momento, la culpabilidad relacionada con el bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar la fibra más sensible de cualquier abuela. Gustavo, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Tú creaste esta crisis, no yo. Elena comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido durante todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, sintiendo como cada palabra se clavaba en el aire como una sentencia final, pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo por encima del amor familiar, que eligieron el control por encima de la conexión, que consideraron que el dinero era más importante que las relaciones. Elena se desplomó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que habría partido mi corazón hace años. Pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. Mamá, susurró entre lágrimas, ¿qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Elena, respondí con una tristeza profunda pero serena, algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente valiosa para mantenerme en sus vidas cuando todo iba bien. No pueden esperar que ahora los considere lo suficientemente valiosos para rescatarlos cuando todo va mal. Gustavo se puso de pie con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en ira pura. ¿Sabes qué, Antonia? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Elena está mejor sin tu drama, sin tu necesidad constante de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras fueron como un último regalo de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente había mostrado su verdadera esencia. Un hombre tan inseguro que había necesitado aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gustavo, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarlos. Elena miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gustavo, ¿realmente acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Realmente acabas de confirmar que me manipulaste para alejarme de ella? Elena, no te dejes confundir por sus juegos mentales, insistió Gustavo, pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero. Necesitamos salvar nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta de entrada, se destruyó hace 12 años cuando decidieron que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora están cosechando lo que sembraron. Elena se levantó tambaleándose, siguiéndome hacia la puerta con pasos inciertos. Mamá, por favor. Te juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Yo seré diferente. Estableceré límites con Gustavo. Defenderé nuestra relación. Elena, dije, poniendo mi mano en el picaporte de la puerta, estás prometiendo ser diferente bajo presión económica extrema. Estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio.
¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas? Gustavo se acercó, adoptando una postura más agresiva. Antonia, vas a lamentar esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Vamos a asegurarnos de que todos sepan qué tipo de madre eres realmente. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gustavo, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente, el pueblo ya sabe exactamente qué tipo de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ustedes, a pesar de su abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo como la brisa marina llenaba mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué tipo de hijos y yernos son ustedes. Van a descubrir cómo trataron a una madre amorosa durante 12 años, y cómo aparecieron en su puerta solo cuando necesitaron dinero. Elena se detuvo en el umbral, girándose para mirarme una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró. Espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar una manera de sanar todo este daño. Elena, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor, el perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarse del peso del resentimiento. Yo ya me liberé. Lo que ustedes necesitan no es mi perdón, es aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Gustavo salió primero, claramente furioso y derrotado. Elena lo siguió lentamente, volteándose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Los observé caminar hacia su auto viejo y maltratado, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el telón de fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera que habían entrado, buscando algo para ellos mismos, sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala de estar, donde el silencio se sintió como una bendición. No había gritos, no había manipulación, no había drama emocional. Solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era María. ¿Cómo te fue con los visitantes inesperados?, preguntó con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. Exactamente como esperábamos, respondí, bebiendo un sorbo de vino y sintiendo cómo la paz se asentaba en mis huesos. Vinieron por dinero, no por amor. Confirmaron todo lo que ya sabíamos sobre ellos. ¿Y cómo te sientes? Reflexioné sobre su pregunta mientras observaba una gaviota planear graciosamente sobre las olas. Me siento libre, María. Me siento completamente, absolutamente libre. Esa noche, después de la llamada con María, caminé por la playa bajo las estrellas. La arena fresca entre mis dedos, el sonido rítmico de las olas, la vastedad del océano que se extendía hasta el horizonte, todo me recordaba que había elegido una vida de paz por encima de una vida de complicaciones familiares tóxicas. Durante los días siguientes, las noticias sobre la visita de Elena y Gustavo se extendieron por el pueblo como había predicho. Pero las reacciones fueron exactamente las opuestas a lo que Gustavo había esperado. Las señoras de la plaza me expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Hiciste lo correcto, Antonia, me dijo Raúl de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Elena. Era simple, sin manipulación, sin peticiones. Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté realmente lista para ser la hija que mereces, puedas considerar conocerme de nuevo. Te amo. No respondí inmediatamente. En cambio, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida. Mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis atardeceres en soledad contemplativa.
Tal vez algún día Elena encontraría realmente su voz independiente. Tal vez algún día aprendería a establecer límites saludables con Gustavo. Tal vez algún día podríamos construir una relación basada en respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si es que llegaba, yo seguiría viviendo mi vida plena y digna, rodeada del océano infinito que me recordaba diariamente que algunas corrientes son demasiado fuertes para ser cambiadas, y que la sabiduría está en aprender a navegar en aguas más tranquilas. El dinero me había dado muchas cosas, pero la más valiosa no era la casa ni los lujos. Era la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor. Y había elegido sabiamente.